justamente hace una semana hablamos de la propuesta de pacificación de los obispos y discutimos que eso no es una ruta que pueda llegar a muy lejos, porque los que se dedican al crimen se dedican por una serie de razones que no tienen que ver con... Pero es un intento de buscar... desesperado, admirable, me parece que se juega en la vida. Pero es despreciable para el gobierno. Pero no solo eso, lo que tenemos que estar discutiendo es por qué el Estado mexicano, el gobierno federal, el estatal, el municipal, no está haciendo su trabajo. ¿Por qué ha dejado que el crimen se expanda, que el crimen cometa las atrocidades de ese video que afortunadamente no se lo mostraste en toda su crudeza a nuestro público? Estamos hablando de cosas que uno solo de esos actos criminales nos debería de escandalizar y nos debería llevar a que todo el esfuerzo del Estado mexicano fuera ¿cómo le hacemos para contener el crimen? La nota dura un cierto tiempo y luego es sustituida por alguna otra cosa igual de violenta, o las declaraciones de un senador, cuando lo que tenemos en juego realmente, Pepe, es la seguridad del Estado mexicano, la incapacidad de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, de anticiparse. Cada vez que vemos uno de estos eventos, vemos que luego viene una patrulla de la Guardia Nacional o del Ejército, nos dicen que ya llegaron, pero no tienen que llegar después, Pepe, tienen que llegar antes, o mejor aún, tienen que evitar que suceda. Pues la misma semana que sabemos que el ejército ahora va a pavimentar carreteras, nos damos cuenta que pues, no pueden contener el crimen en un estado que ya sabemos tiene serios problemas de violencia en la sierra donde esto sucedió. Claro, problemas en la sierra, pero también problemas en las ciudades. Además. Estamos hablando de Chilpancingo, Ixtapas y Guatanejo, Iguala, Guerrero, por supuesto Taxco, el puerto de Acapulco. Es decir, yo te pregunto, no con una idea, por supuesto, condenatoria política, sino en los hechos, ¿es Guerrero un estado fallido? Pues mira, habría que definir... ¿Hay gobierno en Guerrero? Pregunto. Más bien, estado fallido es toda una definición compleja que se usó mucho en el sexenio de Calderón, lo llevaron acosado con esa pregunta, incluido el ahora gobierno, entonces oposición, pero ciertamente ayer en la mañanera el presidente nos dijo que un grupo criminal quiso entrar a Chilpancingo y que la decisión fue retirar a la Guardia Nacional. Entonces, si eso le quiere llamar fallido o no, no sé. Lo que sí podemos saber es que en ese territorio, por un cierto tiempo, quien tenía la presencia militar en el territorio era el crimen organizado. Y la semana pasada discutimos lo que estaba sucediendo en el transporte público, la amenaza y asesinato de choferes, y por supuesto esto está lejos de haberse resuelto. Y si los obispos invitan una cierta paz, pues una paz que no tiene ninguna posibilidad de validarse, porque el que puede hacer que los acuerdos se respeten es el ejército. Y no digo que negocie con el crimen organizado, digo que imponga cuáles son los límites que no puede un grupo criminal avanzar, violentar. El problema es, como bien nos dijo también el presidente, esto se ha ido enraizando, nos dice como si todo fuera un problema previo a la llegada de esta administración, pero esto ha seguido avanzando. Son 5 años ya de esta administración y en vez de ir a enfrentar el problema, empieza a culpar al pasado. Yo simplemente me defendí de cómo me había difamado Emilio Lozoya Austin, tú te acordarás. El 19 de agosto del 2020 se filtró esa famosa denuncia, yo le digo una maldita denuncia, ¿y por qué le pongo ese adjetivo? Porque Emilio Lozoya no probó uno solo de sus dichos. En aquella denuncia, ¿te acuerdas? Eran 17 personas. 16 hombres, la única mujer, la única periodista, a la única que hicieron trending topic fue a mí. De los hombres, de los 16, todos eran exfuncionarios públicos, todos acusados por miles de millones de pesos, y yo por una bolsa. Entonces yo sí salí en ese momento a decir, me están difamando, lo voy a denunciar y voy a llegar a las últimas consecuencias, y como bien dices tú, vaya que lo he logrado. Soy la única en este tiempo en que le ha podido ganar algo a Emilio Lozoya. Lo demandé de 3 instancias. La primera fue el daño moral, ya le gané 3 instancias. Lo demandé por falsedad en declaraciones, porque lo que él hizo cuando dio esa denuncia
y no tenía las pruebas para poder haber hecho lo que hizo, pues se llama un delito que es falsedad en declaraciones y es penal. Pero ¿qué crees? Esa denuncia está durmiendo el sueño de los inocentes en la Fiscalía de la Ciudad de México. La presenté hace 2 años y no la he podido judicializar. Y además, como bien dices, presenté otra denuncia más por amenazas, porque Emilio Lozoya Austin se la pasó diciendo en la cárcel que estaba en el reclusorio norte por mi culpa, y no. Él está en el reclusorio norte porque es un criminal confeso. Es correcto, los vapeadores son un nuevo producto, digamos nuevo entre comillas, fue desarrollado en 2003 en China y desde que se creó ha tenido un gran boom, especialmente entre poblaciones jóvenes de clase media. ¿Qué pasa? Que hasta hace algunos años se podía comprar en el mercado legal y en el mercado ilegal. En el mercado legal, pues eran productos que venían principalmente de Europa, que pagan impuestos, además que pueden aliviar la carga que llevan algunos hospitales gubernamentales que tratan enfermedades relacionadas con el tabaquismo y además son auditadas por agencias sanitarias para que que tienen los vapeadores legales pues sean los menos dañinos posibles para los adultos, es decir, mayores de 18 años que han decidido mudarse del cigarro de combustión, el tradicional que conocemos, al cigarro electrónico. Pero ante la posibilidad de que no exista ya un mercado legal en México, que solamente existe el mercado ilegal, pues esto abre primero la posibilidad de que el crimen organizado sea el único distribuidor de estos vapeadores, que no entre ningún peso a las arcas de gobierno por la venta de estos productos y que además, al no ser regulados, pues puedan tener cualquier tipo de veneno. Claro. Estos productos vienen, revelas tú, vienen desde China y por lo pronto en Ciudad de México van a dar a Tepito. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la operación de este negocio? ¿Cuánta gente está metida en este negocio? Mira, yo pude conversar con un hombre que... Bueno, se cayó la señal, el enlace a través de internet con Balmen, pero sí, dice que hace menos de una década todos compraban vapeadores en el sector legal y el sector ilegal, pero ante la posibilidad de que la compra legal se termine por decreto y solo quede la segunda, la ilegal, dice, decidí hablar con Gen, un inesperado experto en este negocio, que este año valdría, le digo, 26 mil millones de dólares. Resulta que los que venden los vapeadores en México, bueno, algunos de ellos, como este hombre, viajan a China para negociar el trasiego ilegal que llega a Panamá, de ahí salta a Chiapas, aterriza en Tepito y dice, si me venden veneno, pues yo ni me entero. Tiene un oficio singular, trae desde China a la Ciudad de México miles de vapeadores de contrabando para quienes no pueden comprarlos en las tiendas reguladas por el Estado. Su fortuna ha crecido paradójicamente a la par de los esfuerzos del gobierno para prohibirlos. Estábamos reproduciendo parte de tu reportaje publicado hoy en Milenio Diario, Oscar Balmen. Estábamos platicando de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esta operación de los vapeadores? ¿Qué va a pasar con la gente? Esto el prohibirlos va a facilitar entonces que vaya a dar esto al mercado ilegal y entonces sigue existiendo el negocio, pero ahora de manera ilegal sin que la Secretaría de Hacienda pueda obtener algún beneficio. En fin, escuchamos tu opinión, que es la que vale. Es correcto, querido Pepe, gracias y disculpa por el problema técnico. Hablé yo con un integrante del cártel de la Unión Tepito, a quien yo identifico como Gen, y él no forma parte ni del grupo de sicarios o de gente violenta, él más bien es un Marco Polo. Este grupo, los Marco Polos, son comerciantes que trabajan en Tepito, que forman parte del cártel chilango, pero que 1 o 2 años viajan a China sin saber hablar ni inglés ni mandarín y únicamente con una calculadora en mano van y compran en las ciudades chinas más importantes, en las fábricas clandestinas, cantidades brutales, toneladas de vapeadores ilegales que van a meter a México de manera ilegal. Compran y traen todo desde China en barco hasta Panamá y luego a Belice y luego de ahí a Quintana Roo y Chiapas. Y en trailers, que además van dejando una estela de sobornos, pueden llegar hasta Tepito de madrugada para descargar en las bodegas del cártel de la Unión y entonces ahí comienza a distribuirse estos cigarros electrónicos por todo el país. Me parece gravísimo que el presidente de la República esté haciendo estas manifestaciones públicamente. Si alguien dice, bueno, es que no hay que ser ingenuos porque esto también ha ocurrido en el pasado. Bueno,
Nada más, ¿en qué momento se ha revelado una expresión así por parte de algún presidente de la República? Que lo haya hecho, posiblemente sí, o a lo mejor sí, o con toda seguridad sí, pero que en esos momentos que está atravesando el Poder Judicial de la Federación una crisis derivada de los constantes ataques del presidente de la República, me parecen totalmente inaceptables, y más que lo diga abiertamente. ¿Pero por qué lo dice tan abiertamente el presidente López Obrador? Porque sabe que goza de inmunidad procesal que la propia Constitución le está embistiendo al presidente para que esté... Te quería preguntar eso. ¿Incurre el presidente en alguna suerte de irregularidad legal, por no llamarle delito? Bueno, es que número uno, el presidente goza de inmunidad procesal, lo que coloquialmente podemos decir fuero, un superfuero que el presidente de la República, ante violaciones a la Constitución, porque esto es una violación al artículo 49 de la Constitución, en principio, que tiene que ver con la división de poderes. No está... Él no está respetando la división de poderes, que hay un legislativo, ejecutivo y judicial con sus propias facultades. Además, que el presidente en ningún momento tiene la facultad de intervenir de esa forma. Todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, conforme el artículo 16 constitucional, el cual obviamente también está violando, y viola también en un primer momento esa protesta que rindió frente al Congreso el 1 de diciembre de 2018 de hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Es decir, yo sí veo que hay violaciones a la Constitución, pero resulta que el presidente no es sujeto a juicio político, que sería la figura constitucional idónea para poder someter al presidente a estas violaciones a la Constitución, al ataque a las instituciones democráticas. Pero como el presidente no es sujeto de juicio político, hace lo que hace y dice lo que hace, porque otra cosa que podría configurarse, mi querido Pepe, tiene que ver con un delito previsto en el Código Penal Federal, que es el de tráfico de influencia, en donde él, como un servidor público, puede estar promoviendo que se esté dictando alguna resolución ilícita en asuntos que no son de competencia del Ejecutivo Federal. Para eso tenemos una Fiscalía General de la República que tiene que investigar, y para eso tenemos un Poder Judicial con jueces que tienen que resolver de conformidad con esas investigaciones de las fiscalías. Entonces, ahí vemos que el presidente simplemente lo dice abiertamente porque sabe que tiene esta inmunidad procesal y además tiene la protección de los propios legisladores oficialistas. Pero tú... Pues en primer lugar, suscribo en sus términos lo que aquí afirmó hace unos minutos el abogado Francisco Burgoa y la publicación hecha por la Barra Mexicana de Abogados. Nos referimos a la declaración más estúpida que pueda imaginarse en voz de un cínico involuntario. Es la confesión pública hecha por el presidente de la República de los delitos que él y el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, cometieron durante años en agravio de jueces y magistrados y en menoscabo de la legalidad y la justicia que merecen los justiciables. Olvidó, como tú lo recordaste hace unos minutos, su compromiso solemne y republicano hecho el 8 de agosto de 2018 ante el Poder Judicial, de que respetaría a los juzgadores y de que no habría de entrometerse de manera alguna, así lo dijo, que no había de entrometerse de manera alguna en las resoluciones que a los juzgadores compete. Toda esa promesa la tiró el día de hoy a la basura de su propia historia. Mira, te voy a poner justamente, ya que lo estás mencionando, porque lo tenemos aquí preparado, esa declaración a la que hace referencia, pronunciada el 8 de agosto, cuando ya le entregaron su constancia de mayoría, después de haber ganado las elecciones, cómo se dirigió al Tribunal Electoral del Poder Judicial y a lo que se comprometió como presidente de la República una vez tomada la posesión. Escuchemos una parte, cuando menos, para que Diego la comente. En lo que a mí corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo Federal, actuaré con rectitud
y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos. Ofrezco a ustedes, señoras, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. Eso fue lo que dijo en ese momento el presidente de la República. ¿Cómo ha cambiado el presidente, Diego? Y tiene 5 años injuriando a los juzgadores, faltando a la verdad con imputaciones tan falsas como afirmar que ellos quieren suprimir la prisión preventiva. Lo que exigen los juzgadores, de acuerdo con proyectos que están a la vista, es que toda prisión preventiva se justifique para respetar el derecho humano a la presunción de inocencia. Bien lo dices, Pepe, la Cámara de la Industria de la Construcción, 9,000 constructoras que están en la Cámara se inconformaron, los ingenieros civiles que dicen que le dan prioridad a ingenieros militares y obviamente obra militar, y desde luego este es un problema porque en el presupuesto lo pararon. Hicieron realmente una reserva de un presupuesto que ya venía con 11,000 millones de pesos. Para estos, reparar carreteras, mantenerlas. Para mantener carreteras, para conservación de carreteras, 11,000 millones de pesos. Lo frenó Hacienda, lo reservó. Son carreteras que, digamos, no son de las autopistas de paga. No. Son federales, digamos. Son federales, son las que realmente tienen más problemas, no solo de bacheo, sino de reencarpetamiento, en fin, problemas mayores. Pero en eso había 11,000 millones de pesos, lo frena Hacienda, lo reserva. Y entonces cuando todo el mundo dijo, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Porque esto ya se había utilizado. 11,000 millones. 11,000 millones de pesos, ya lo autorizó el Congreso. Para 2024. Así es, y luego, en efecto, salió este comunicado interno que hay entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, que le dicen, oiga, avísenos cuáles son las carreteras que nosotros podemos realmente renovar, conservar, en fin, utilizar esos recursos. Así que, en efecto, algo que podría ser el sector privado, la construcción civil, los ingenieros civiles, se lo están pasando de nuevo al ejército. Y fíjate, Pepe, si comentamos todo lo que tiene el ejército en obras, Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya, tramo 5, 6, 7, pero las sucursales de todo el Banco del Bienestar, 2,000 sucursales, las hizo el ejército, obviamente los cuarteles de la Guardia Nacional. Entonces, en efecto, le han dado más que obra al ejército en esta administración. Habla solamente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.